modificación en un sentido y en el sentido opuesto. O sea, de sólido a líquido. ¿Cómo se conoce, cómo se llama el fenómeno? No, a ver, cuando algo sólido se hace líquido, se funde o se hace fusión. Entonces aquí sería fusión. Por ejemplo, ¿hay agua sólida? Sí. Lo que normalmente llamamos hielo. Pero de hecho, esto que tiene aquí, el encendedor, ¿por qué es encendedor? Pues porque también puede producir una flama. Ahí está. Esto no lo hice con mi compañero, no soy piromano. El líquido pasa a gas. El líquido pasa a gas. ¿Cómo se llama el fenómeno? Ebullición, evaporación. Dependiendo de cómo suceda puede tener diferentes nombres. El más conocido es ebullición. Y al final de la sesión de hoy van a hacer un experimento donde van a ver ebullición, pero la van a medir con una variable, una cantidad que vamos a ver más adelante que se llama temperatura, que tiene que ver con otras cantidades que ya hemos visto aquí, aunque son un poco diferentes, pero es la misma cantidad. Ya hablamos de energía. Bien, la temperatura es una medida de energía, o nos da idea de la energía que hay en un sistema, en el universo, en la naturaleza. También puede recibir el nombre de gasificación. ¿Sí? Cuando el líquido que está aquí de esta sustancia, que no es un gas, es un líquido, se transforma en gas cuando abro la llavecita y se sale, se le llama gasificación. Entonces, la ebullición sería una especie de gasificación, más bien. Es la transformación a gas. En el sentido opuesto, ¿cómo se llamarían? Cuando es de gas a líquido, es ebullición y gasificación. Cuando es de líquido a gas. Cuando es de gas a líquido, Licuefacción. no, exactamente. Ahí es licuación. Licuación. Así se llama en algunos casos. Por ejemplo, cuando esta cosa que está aquí adentro, que la sacan de pozos petroleros y sale en forma de gas, sale en estado gaseoso, en estado de reacción gaseosa, y luego lo meten aquí. Para meterlo aquí, lo transforman en líquido, le llaman licuación. Esto es, entonces, los petroleros no saben física, aunque la usan, no digo que no la usen bien, la usan muy bien. Si no se mueren, es por motivo de supervivencia. ¿Sí? Le llaman a esto que está aquí adentro gas licuado. ¿No han visto que van los camiones por la calle ahí que dice el más? Por eso digo que no saben física o no entienden la física, aunque la usen y la usan bien. Gas licuado. ¿Y de dónde dije que lo sacan? De petróleo. O le llaman gas LP. Ay, ya sé que es lo que compran. El gas LP es un líquido que fue un gas y que lo sacaron del petróleo. Luego vamos a ver cómo se hace eso, porque tiene que ver con fenómenos biológicos, no reales. De hecho, es hijo de la biología. El petróleo son los cadáveres de nuestros ancestros. Entonces, cada vez que usan esto y lo queman, están quemando a su abuelito, a su abuelita bacteria. Sí. Muy abuelita, o sea, muy antigua. Sería como que la tatara abuelita. ¿Sí? No está para bailar. Bueno, entonces, digamos un poco de petróleo.
Físicamente es una barrabasada, llamarla así. O es un gas, o es un líquido, o es un sólido. No sé si se han enterado que luego hay tragedias muy feas en lugares que llegan a tener temperaturas muy bajas, hablando de temperatura, en algunos lugares del mundo, en invierno, porque se quedan sin calefacción. La calefacción en muchos lugares se opera con gas. Se hace esto. Viene la sustancia, no les he dicho cuál es, el producto químico, viene por ductos, como en la Ciudad de México también ya se usa, viene por ductos a las casas. En las casas lo sacamos, lo hacemos gas y lo prendemos y entonces nos calentamos en invierno. Bueno, en la Ciudad de México no es muy necesario realmente, pero en lugares como el norte de los Estados Unidos, Europa, el norte de Asia, Japón, llega a bajar las temperaturas tanto en invierno que la gente, para no morir, necesita calentarse con esto. Pero no están ahí, caliéntame, no. Usan calefactores, usan gas licuado, sale en forma de gas y entonces lo prenden. El problema es que muchas veces baja tanto la temperatura que que era un gas que se sacó el petróleo y lo hicieron líquido para llevarlo a las casas, en el camino a las casas, en los tubos, se hace sólido. Se solidifica. Y entonces ya no sale del tubo, no lo pueden prender, no se pueden calentar y se mueren congelados o mueren por hipotermia. O sea, es algo importante entender esto. También se le llama, además de solidificación, se le puede llamar, por cierto, aquí también me dieron otro nombre hace rato, condensación. El gas a líquido se llama condensación también. Entonces el fenómeno puede tener varios nombres, pero son lo mismo. La condensación y la licuación es el paso de gas a líquido. De líquido a sólido es la solidificación, o también le llaman congelación. Pero congelación es más bien en particular cuando el cambio se hace dependiente de la temperatura. Porque se puede lograr el cambio no necesariamente cambiando la temperatura del sistema. Para eso lo vamos a ver más adelante, después de revisar lo que estamos viendo el día de hoy. Y bien, para terminar esta parte teórica o conceptual o revisión del fenómeno, discutiendo sobre él, hablando del fenómeno y bien experimentando con él, pero es un poco peligroso hacer experimento en clase con los alumnos para evitar accidentes. En los alumnos puede haber accidentes, en el profesor no hay problema. Si se muere, pues conseguimos otro. Que no creo otro loco como yo, está difícil. Parecidos tal vez, iguales no. Qué bueno que lo dices, ya me estaba yo saltando. A veces, ya mencioné la temperatura. Esos cambios, los cambios de estado de agregación, suceden o dependen de cosas o cantidades o variables como la temperatura. Otra T. Usamos T para tiempo, también vamos a usar T para temperatura. A partir de hoy vamos a usar la T mayúscula para temperatura y T minúscula para tiempo. ¿Correcto? Entonces, T, temperatura. Y también otra cantidad que ya vimos, que es la fuerza sobre el área. Presión. Y también de otra que se relaciona con estas dos, que es el cubo de la longitud. Estas tres cantidades están relacionadas y de ellas depende cómo se agrega la materia. Ok, entonces lo que sigue es que además pasan cosas chistosas, que la materia
diferentes materias pueden tener diferentes estados de agregación o incluso pueden tener una misma materia diferentes estados de agregación. Ya lo vimos, el agua puede ser sólida, le llamamos hielo, pero también esta cosa del encendedor, que el principal componente, no es el único, a veces vienen mezclas, y ahorita ya es lo que voy a hablar ahorita, que son mezclas. El principal componente del gas licuado de petróleo, y a veces se vende como si fuera casi puro, es el propano. Ahí se llama propano. Lo dicen, sí, el gas propano. Depende. Por ejemplo, si yo lo saco de aquí, es gas propano, aunque no lo vean. El que está aquí adentro, ¿qué es? Líquido propano. Propano líquido. ¿Sí? Propano gaseoso, propano líquido. ¿Sí? Bueno, suena muy poético si pones el adjetivo antes del sustantivo. Las cálidas tardes de verano. No es lo mismo que decir las tardes cálidas de verano, suena así como muy ramplón, muy feo, ¿no? Dicen muchos que no por poner el adjetivo antes del sustantivo, tu prosa se convierte en poesía. Aunque suena más bonito. Entonces, voy a decir, licuado propano. Suena poético, así le dicen, LP, licuado propano. ¿Sí? También le llaman a LP líquido de petróleo, licuado de petróleo o el líquido propano. El propano líquido, y en fisicoquímica o en química le ponemos aquí una letrita L como su índice. Eso nos dice que es propano líquido. Propano líquido. Si yo pongo propano S, es sólido. Y si pongo propano subíndice G, es gas. Propano líquido, propano gaseoso, propano sólido. El agua puede ser líquida, como esta, puede ser agua sólida. Ya saben, hoy es viernes, hoy es de viernes, más tarde se van al antro y llegan a la barra de la cantina y dicen, por favor a mí me gusta, me da un whisky con agua sólida. ¿Estás loco? Sí, soy el profesor Alba. Sí, ya me dijeron, estás loco. En alguna ocasión me lo dijo un policía. Iba yo rumbo a mi casa, en mi carro, y iba a dar una vuelta a la izquierda hacia una avenida, iba un carro delante de mí, y veo que se pone la luz amarilla. Ya ven lo que significa la luz amarilla. Acelero. Entonces empiezas, aumente la velocidad, ¿sí? Derive la velocidad. Entonces, y el de adelante, era un abuelito, yo creo. Total, me alcanza la luz roja, pero ya, di la vuelta. Justo acá, alcancé a verlo de reojo, un motociclista, un policía de tránsito. No, sí. Ya me alcanzó, oríllese. Por cierto, cuando iba yo a dar la vuelta, que veo que de adelante no me deja, empiezo yo a decir cosas y a manotear. Y entonces cuando me detiene el policía ya se baja de la moto. Nunca se bajen del auto, nunca. Siempre ustedes arriba del auto. Bajen la ventanilla. Se baja el policía, baja la ventanilla. Sí, oficial, ¿qué se le ofrece? ¿Está usted perdido? Después por dónde se vaya. Entonces, sus documentos, joven. Todavía era yo joven. ¿Qué te tomas, no? Ya le doy mi licencia, la tarjeta de circulación. Iba yo en el carro de mi papá, no iba en mi carro, me acuerdo. Y entonces ya ve mi nombre en la licencia. Y se la di la tenía yo junto con mi credencial de la universidad. Y le di la marca completa, ¿no?
Dice, don Raúl, se pasó usted el alto, se pasó la luz roja. Pero sí, pues es que vi la amarilla, vi el ámbar, y traté de pasar por delante, no me dejó pasar. Y pues, me pasé con la luz roja. Dice, sí, ¿está usted loco? Dice, ¿por qué? Es que viene usted manoteando y hablando solo. Entonces me dice, uy, su licencia está vencida. Hiciste, tenía yo vencida la licencia. Dice, ¿dónde funciona? Estar o fingir demencia. Yo, no me había dado cuenta. Entonces me dice, y el carro no está a su nombre. Yo, no, es de mi papá. Era un sábado. No circula. No, el problema es que yo no podía circular con la licencia vencida. Técnicamente y legalmente, si la licencia está vencida ya no existe, ya no sirve, ya no hay licencia. Entonces, yo estaba manejando sin licencia, legalmente. Me dice, me va a tener que acompañar, vamos a tener que llevar el auto al corralón, porque no puede circular. Está usted, no tiene licencia. Bueno, ¿dónde es el corralón? Síganme, me dice. Entonces ya se lleva mis documentos en su bolsa, se sube a la moto, arranca y voy detrás de él. Adelante se detiene. Ya, me detuve. Don Raúl, ¿qué quiere usted hacer? Pues ir al corralón, ir a sacar una licencia nueva, y ya con la licencia nueva ir a recoger el carro, pagar las multas y tan. Porque más una multa para su papá porque lo deja manejar sin licencia. Bueno, no importa, pago las multas. Ok, bueno, se sube a la moto otra vez. Fue en Río Churubusco. Íbamos por los carriles internos y de repente se sale por la lateral. Cuando para ir al corralón había que seguirse, pasar el trébol en Tlalpan y dar vuelta a la izquierda. Y en cambio salió hacia la derecha, como si yendo hacia Tlalpan, no hacia el centro. Y ahí me detengo, se detiene y me detengo detrás de él. Se baja de la moto. Don Raúl, ¿qué quiere hacer usted? Yo sí entendía claramente, pero no me gusta eso. Sí, no, tío. Tengo una reputación que cuidar, ¿no? Estoy loco. Digo, no contribuyo a la corrupción. Entonces me dice el oficial, ¿qué quiere usted hacer? Ya le dije. Y a dejar el carro en el corralón porque no puedo circular, y el lunes a sacar una licencia y pasar a pagar las multas y recoger el auto. Y entonces saca mi licencia y la tarjeta de la bolsa y me dice, don Raúl, ojalá todos fueran como usted. Ya, agarré mis documentos, cierré la ventana, adiós. Y entonces me quedé pensando que todos fueran como yo. Son unos de locos. Primero me dice, ¿acaso está usted loco? Y luego me dice, ojalá todos fueran como usted. Jóvenes, bienvenidos a la locura. Ok. Decía Akira Kurosawa, el cineasta japonés, que en un mundo de locos solo los locos están cuerdos. Entonces, continuemos con esto después de esta historia. Ya despertaron los que estaban dormidos, muy bien. Okay. Pues, los cambios de los estados de reacción de la materia dependen de la presión, la temperatura y el volumen de la materia a la que se encuentre. Pero además, se pueden juntar, se pueden mezclar. Por ejemplo, además de que cambia el agua sólida a líquida a gas, aquí de hecho, aquí adentro hay agua gaseosa o vapor de agua. No lo veo, pero ahí está. A pesar de eso, pues, los gases son fluidos, los líquidos son fluidos y aquí lo veo. Cuando yo empujo y el agua sube, es obvio que el gas también está moviéndose. Cuando yo muevo la botella y el agua se mueve, el gas también se está moviendo, confirmado que son fluidos. Tengo esta otra botella. Bien, y me quedan 5 minutos. Aquí veo lo mismo, ¿correcto? Por cierto, a ver, cuando apretamos la botella en el líquido se modifica, ¿correcto? Modifica la botella. Que modifique la botella.
¿Es sólida, líquida o gaseosa? Las tres. No te vayas. Ven acá. Con la orejita. Silencio. Hasta allá soy yo, creo, ¿no? Y pasaron dos cosas. Oíste igual que tu compañero el encendedor. Salió un gas. ¿Habrá sido el gas del agua? Hay una pista que me sugiere que... Voy a hacer lo mismo aquí. A ver. ¿Escuchas algo? No. Qué bueno, porque si no, entonces estarías peor que yo. Aunque sí sale un poco de vapor de agua, no es tan notable. Y no se formaron burbujas adentro de la botella. Aquí sí se empezaron a formar burbujas. ¿Y de dónde salen las burbujas? Dime. ¿De dónde salen? Del líquido. Salen del líquido, del medio del líquido. No hay un lugar donde veamos de repente ¡fum!, se forman las burbujas. Las burbujas son gas. ¿De dónde sale ese gas? Pasa a tu lugar. Ese gas está disuelto en el líquido. No es un líquido que se ha licuado. No. No es un gas que se ha licuado. No es un gas que se ha licuado. Es un gas que se mezcló con el líquido y se disolvió. Ese gas es el dióxido de carbono, que es un gas que también se puede convertir en líquido, pero es muy difícil. Aquí en el planeta Tierra, aquí donde estamos, es muy difícil hacerlo líquido. Es más fácil que se pase a sólido. ¿Lo conocen? Sí. ¿Cómo se llama? Hielo seco. Y también hay hielo mojado. No, así lo llaman hielo seco. El hielo seco es dióxido de carbono solidificado, manipulando estas cantidades. Aquí, ¿cómo está? No, no está líquido, no está licuado. Es un gas, es dióxido de carbono, CO2, gaseoso, disuelto. Se disuelve. Pero su disolución depende de la presión, por ejemplo. A ver, ven acá. Rápido, rápido, rápido. ¿Por qué pateas a tu compañera? Le voy a cerrar rápidamente. Pon tu mano aquí, desmayadito. ¿Y ahora qué puedes hacer? Lo voy a cerrar. Y sin embargo, lo puedes deformar ahora sí. ¿Correcto? Ahora, fíjense. No lo voy a abrir. Apriétala. Se volvió a disolver. No, se concentró aquí. Ahí, salió de la solución, salió del agua y se quedó aquí en la parte gaseosa, pero está ejerciendo presión e incluso está empujando el líquido hacia abajo. De modo que ahora el líquido empuja hacia las paredes como lo hacía en un principio. Los gases disueltos se demuestra que se mantienen en estado de gas porque tienen la misma velocidad de movimiento, que esto es lo que hace que dependa el que pase de sólido a líquido, de líquido a gas o de gas a... ¿Ya me puedo sentar? Sí, ya pasa. A veces el gas se pasa de gas a sólido, o también de sólido a gas. De gas a sólido también se llama solidificación, pero sin pasar por líquido, y de sólido a gas se llama sublimación. Y depende de estas tres cantidades. Bueno. Esto no se habla, es peligroso, es una bomba. Vale, hacemos tu casa. La bomba yucateca no. Y para terminar, sólido. Sólido. Ya vimos que es sólido. A ver, ven. No, nada más quiero que atestigües, que les digas a tus compañeros, ¿esto que está aquí adentro qué es? Bueno, ¿qué es? ¿De dónde salió? No
no salió de la botella. No, se hace con la madera. Si yo tomo esta madera y me pongo a serruchar, a lijar, se va a formar esto. Serrín, pues ya tú lo ves. Esto es sólido, líquido o gaseoso. ¿Es sólido? No. ¿Vieron Batman y Robin? No. ¿Sí? ¿No? Vean, está muy padre. Bueno, Disney está muy bueno. George Clooney. Bueno, ya es como para. Sería tu abuelito casi. Pero a mi esposa le. Lo bueno es que no soy celoso, les digo. Entonces, a ver, ¿es sólido? Sí. Pues ¿por qué fluye? Y es más, vamos a poner aquí un poco. Ahí está. Se transmitió el movimiento como cuando tocó madera con madera. Otra vez fue madera con madera con madera. Sí, fue el equivalente, pero lo que varió fue el estado de agregación de la madera. Y no está en las partículas más pequeñas que puede estar. Entonces, finalmente hay estados de agregación intermedios entre los sólidos y los líquidos, además de que pueden transformarse entre sí. Y eso es lo que caracteriza, en general, a la materia orgánica y la diferencia en mucho de la materia no viva, vamos a decir. La materia viva de la materia no viva se distingue mucho en cómo se agrega y que además tenemos combinados los estados de agregación. Sin embargo, sí, aún en la materia no viva podemos llegar a ver este tipo de fenómenos en los cuales la agregación puede hacer que los sólidos se comporten como si fueran fluidos, dependiendo de cómo estén agregados. Han escuchado hablar, vivimos en un país que además recibe huracanes, hay volcanes, terremotos, también meteoritos. En el 69 cayó un meteorito en Chihuahua, le llaman el meteorito Allende. Entre los volcanes, por ejemplo, el Popocatépetl puede hacer pum, caput, y presenta un fenómeno en el cual la roca se conforma como líquido, se comporta como líquido. De hecho, se le llama flujo piroclástico. ¿Qué significa flujo piroclástico? O sea, es como si fuera un fluido, flujo piroclástico. El flujo piroclástico es aquel en el cual material sólido, que es roca, de ahí viene clástico, caliente, fluye, se mueve como si fuera un líquido. Entonces podemos tener estados de agregación distintos. Con esto terminamos esta parte. El experimento que me faltó lo voy a hacer entonces el martes en clase. Nada más ahorita les voy a demostrar rápidamente esto. Además de esto depende cómo se comporta la materia desde un punto de vista químico. Por ejemplo, para que el propano entre en ignición, necesito que sea gas. Si no es gas, no va a encenderse. Aquí lo que tengo es agua. ¿Se enciende? Sí. No. ¿Se entiende? El equipo de emergencias funcionó. El zapato. Bien, ok. Bueno. A continuación van a hacer un experimento donde van a cuantificar la transformación de los estados de agregación usando agua. Pongan 250 mililitros en sus vasos, que hicieron que es de medio litro, ¿sí? De agua de la llave. Y van a medir la temperatura inicial, van a prender el mechero de Bunsen, lo van a poner con la flama que se vea azul, por favor. Antes de eso ponen el termómetro con las pinzas de 3 dedos y el sujeto no se vaya a caer porque se drogan. Y entonces meten el termómetro en el agua, el bulbo del termómetro en el agua, y prenden el mechero con la flama azul.
registran temperatura inicial, tiempo inicial, hasta temperatura de ebullición y tiempo de ebullición. Temperatura contra tiempo. Hasta que ebulla. Hasta que ustedes vean, fíjense, la ebullición ¿cuál es? Cuando está así como ya para la sopa, el agua para el consomé. No. Cuando se empiezan a formar las primeras gotitas en el fondo o en las paredes del recipiente. Se está formando, ahí no hay burbujas, pero son burbujas de agua, no es dióxido de carbono. Ahí ya tenemos agua que está dentro del recipiente que está cambiando de líquido a gas, aunque no veamos que todavía hace botones. Ahí ya está el agua transformándose de líquido a gas. Y van a traer para el martes a clase la gráfica de temperatura en las 10 contra el tiempo en las X. Con eso vamos a trabajar el martes.